Buenas noches, bienvenidos al curso de modelamiento hidráulico con el modelo GESRAS 2D. Mi nombre es Juan José Sarazuco Trina, soy ingeniero mecánico de fluidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy ingeniero especialista en modelamiento hidráulico e hidrológico. Antes de continuar, acá en la parte media de la diapositiva les dejo mi correo electrónico personal. A este correo pueden escribir cualquier duda que tengan sobre el curso y yo se los responderé a la brevedad. Bueno, el programa GESRAS es un programa creado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Es un programa que en sus inicios solo realizaba cálculos unidimensionales, pero que a partir de su versión 5.0 que salió hace 2 años atrás, ya puede realizar cálculos bidimensionales. Lo bueno del GESRAS y que lo hace especial en comparación con otros programas que existen en el mercado es que no eliminó la versión unidimensional, sino que mezcló ambas. O sea, para una misma simulación yo puedo utilizar tanto el modelo unidimensional como el modelo bidimensional. Con esto logra acortar los tiempos sin perder la precisión al momento de realizar el modelo. ¿Por qué? Porque en muchos casos está justificado utilizar el modelo unidimensional. Y en realidad hacer un modelo bidimensional o tridimensional sería una barbaridad realizarlo, porque en realidad un modelo unidimensional para el caso de un canal, por ejemplo, está justificado, puesto que la dirección de flujo solo tiene una dirección. Entonces, ponerme a calcular un modelo bidimensional en un canal sería gastar recursos en vano y al final me va a dar los mismos resultados que hacer un modelo unidimensional que hacer un modelo bidimensional. Bueno, ahora hablaremos un poco del temario del curso. El curso lo he dividido en 3 niveles, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado. Al finalizar este curso, ustedes se encontrarán en la capacidad de realizar cualquier modelo relacionado con el programa GESRAS. Le daremos un mayor énfasis a los modelos de inundabilidad y a los modelos de rotura de presas, que son los casos más usados acá en el Perú. Bueno, el nivel básico consta de 4 unidades. En la primera unidad veremos algunos conceptos básicos de la hidráulica, veremos las fórmulas que resuelve el GESRAS para realizar la simulación, veremos los pros y los contras que tiene el programa con respecto a otros programas que hacen lo mismo, compararemos al programa GESRAS con versiones bidimensionales, con versiones tridimensionales. Y para la unidad 2 aprenderemos la instalación y el entorno del GESRAS. Aprenderemos a saber de qué página vamos a descargar el GESRAS y cuáles son sus principales elementos. Para la unidad 3 realizaremos un ejemplo completo de diseño de un canal. Aprenderemos a ingresar la geometría manualmente, aprenderemos a editar la geometría y estos pasos que vamos a aprender en este ejemplo van a ser los mismos para cualquier tipo de ejemplo. Lo único que va a variar son los datos de entrada que le vamos a dar al programa. Para la unidad 4 vamos a aprender a ingresar la geometría tanto del programa Civil 3D como del programa ArcGIS. ¿Y por qué vamos a aprender esto? Porque hacer geometría manualmente para un río te va a tomar toda una vida. Porque tienes que poner la geometría sección por sección, sección por sección. Y para salvar este inconveniente, el GESRAS acepta importaciones de otro programa, como del Civil 3D, ¿no? El Civil 3D es un programa de Autodesk que se especializa en realizar topografía. Y el programa ArcGIS es un programa que también se especializa para hacer topografía y para hacer otras cosas más avanzadas, ¿no?
Pero el programa ArcGIS necesita un subprograma, una rutina que se llama GeoRAS. Este GeoRAS también es creado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Es un programa que actualmente está en la versión 10.2 y que solo es compatible con el ArcGIS 10.2. Así que por favor, cuando instalen el ArcGIS 10.2, porque con otras versiones el GeoRAS no es compatible. ¿Y esto por qué? Porque actualmente el GeoRAS ya no está siendo actualizado. Y no está siendo actualizado porque, según comunicado oficial, la versión que va a salir al mercado del GeoRAS, en este caso sería el GeoRAS 5.04, ya va a venir incluido esta rutina del GeoRAS, así que ya no sería necesario, no sería necesario actualizar este programa. Pero mientras no salga la versión del GeoRAS 10.04, entonces seguiremos utilizando esta rutina del GeoRAS. Para el nivel intermedio veremos las principales estructuras hidráulicas que se pueden realizar en el programa GeoRAS. Aprenderemos lo que es interpolación de secciones para tener una mejor aproximación y unos mejores resultados. Aprenderemos a diseñar puentes, viaductos y obras de drenaje. Esta unidad lo he dividido en dos partes porque es una unidad muy extensa. Porque para ingresar a los puentes en realidad necesitamos mucho tiempo, más que todo al ingresar la geometría del puente, ¿no? Porque son muchos puntos para delimitar el puente. Vamos a aprender lo que es puente viaducto. Vamos a aprender las áreas inefectivas y los labels. Con labels vamos a poder modelar lo que son los muros de encauzamiento o las defensas ribereñas. Con estos labels vamos a poder diseñar a qué altura necesitamos para que el río no se desborde. En la unidad 9 vamos a aprender el modelamiento tanto del cauce principal como de los cauces tributarios. No siempre el río tiene una sola dirección y un solo cauce, ¿no? A veces el río tiene sus ríos tributarios. Entonces en esta unidad vamos a aprender a modelar ese río junto a sus ríos tributarios. Vamos a aprender a acoplar el cauce principal con los cauces secundarios. En la unidad 10 vamos a aprender a modelar lo que son estructuras en línea y estructuras laterales. Un ejemplo de estructuras en línea son los barrajes, y estructuras laterales podrían ser las bocatomas, ¿no? Acá vamos a aprender a modelar ese tipo de estructuras. Para la unidad 11 vamos a aprender el modelamiento de las compuertas, que tiene un caso muy especial, muy diferente a lo que son las estructuras en línea. Para el nivel avanzado, en este nivel avanzado vamos a aprender o vamos a realizar varios ejemplos aplicativos donde se va a repasar y se va a aplicar todo lo aprendido tanto en el nivel básico como en el nivel intermedio. De la unidad 12 a la unidad 17 vamos a realizar un ejemplo completo de inundabilidad. Cuando digo un ejemplo completo es porque vamos a realizar un ejemplo desde cero, desde cómo conseguir la información hasta cómo presentar los planos de inundabilidad. Vamos a saber obtener, por ejemplo, el coeficiente de Manning, ¿no? El coeficiente de Manning en realidad no es un solo valor, ¿no? Como siempre calculamos, ¿no? Para todo el canal le ponemos un solo coeficiente, no. El coeficiente de Manning depende del tipo de zona, depende del tipo de vegetación, del tipo de suelo, ¿no? Entonces, el valor de Manning va variando a lo largo del área analizada. Acá vamos a aprender cómo ingresar ese valor de Manning para ese área variable.
Entonces, para la unidad 18 vamos a aprender lo que es la rotura de presas. Todos los ejemplos que se van a realizar en el nivel avanzado van a ser ejemplos de flujo no permanente. Más adelante vamos a hablar cuál es la diferencia entre flujo permanente y flujo no permanente. Pero ya les vengo adelantando, ¿no? Todos estos ejemplos van a ser en flujo no permanente. A partir de la unidad 19 vamos a aprender el modelamiento 2D. Este modelamiento 2D en realidad es más fácil y más sencillo que realizar un modelo unidimensional, porque requiere menos cosas, ¿no? En realidad son menos pasos en comparación del otro. Pero como ya les dije, el programa GEGRAS no solo funciona en modelamiento bidimensional, sino que puedes acoplar ambos, ¿no? Por eso es muy importante aprender el modelo unidimensional y el modelo bidimensional. Para la unidad 20 vamos a aprender lo que es rotura de presas bidimensional en 2 dimensiones. Y podemos comparar, ¿no? Como los resultados que me va a dar la rotura de presa bidimensional con los resultados que me dio en el capítulo 18 con una rotura de presas unidimensionales. Y finalmente, para el capítulo 20 vamos a aprender a acoplar ambos modelos, ¿no? Acoplar el modelo unidimensional con el modelo bidimensional para obtener unos mejores resultados. Bueno, muchachos, esto ha sido el temario del curso. Y a continuación vamos a comenzar con la unidad 1. Unidad 1, introducción y conceptos básicos. Esta unidad constará de 5 subunidades. La subunidad 1 son conceptos básicos de hidráulica. La 2, relación existente entre la hidrología y la hidráulica. La subunidad 3, programas existentes para modelamiento hidráulico. La subunidad 4, capacidad del programa GEGRAS. Y la subunidad 5 es la metodología de cálculo utilizado por el programa GEGRAS. Tema 1.1, conceptos básicos de hidráulica. Bueno, comenzaremos definiendo qué es hidráulica. La hidráulica es una rama de la física que se encarga del estudio de los líquidos en movimiento y en reposo. Un ejemplo de líquidos en movimiento, los ríos. Los ríos son un buen ejemplo de líquidos en movimiento y líquidos en reposo, bueno, las represas. Dentro de las represas el agua se encuentra estancado y se puede asumir que están en reposo. Distribución de velocidades. La velocidad del flujo en un canal no es constante en toda su sección. Por ejemplo, en el plano vertical en un canal cuya rugosidad es mínima y el flujo es subcrítico, la velocidad es cero en las paredes y crece muy lentamente dentro de la capa límite. Esto es muy cierto, ¿no? Como vemos en la siguiente figura, esta figura es la distribución de velocidades real dentro de una sección del canal. Como podemos ver tanto en esta figura como en esta figura, mi distribución de velocidades no es uniforme, sino que va variando. Y varía de una forma diferente dentro de la capa límite como fuera de la capa límite. ¿Por qué? Porque dentro de la capa límite los esfuerzos viscosos son predominantes, mientras que fuera de la capa límite los esfuerzos turbulentos son los predominantes. Bueno, entonces, pero ¿qué se hace en la actualidad para simplificar esto? En la actualidad lo que se hace es asumir que la velocidad dentro de una sección del canal es uniforme, como vemos en estos casos, ¿no? Entonces, esta velocidad uniforme en realidad se da a una profundidad de 0.6 metros, o sea, 0.6 por la altura total, viene a darme la velocidad promedio. Entonces, para simplificaciones, lo que hacemos es tomar esta velocidad promedio y con esto realizamos los cálculos, ¿no? Y de esta manera es más sencillo trabajar con una velocidad uniforme que trabajar con este tipo de perfiles de velocidad. Ahora, el GEGRAS realiza esta simplificación. Por lo tanto, para una sección, en el GEGRAS vamos a tener un único valor de velocidades. Entonces, el GEGRAS, para salvar este fallo
de no considerar esta distribución de velocidad, incorporó un coeficiente que le llamamos coeficiente de Coriolis, que trata de ajustar la velocidad uniforme que hemos tomado a esta distribución de velocidades. Bueno, vamos a hablar un poco de los regímenes de flujo. El flujo, dependiendo de si nuestro análisis es en base al tiempo o en base al espacio, se va a dividir en varios campos. Por ejemplo, en base al tiempo podemos encontrar regímenes de flujo permanente y flujo no permanente. Y si nos basamos en el espacio, vamos a encontrar flujo uniforme y flujo no uniforme. A continuación vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Flujo permanente. Se dice que un flujo es permanente cuando en una sección del canal permanece constante con respecto al tiempo todas las características hidráulicas de dicho flujo. Acá, en esta figura, si yo tengo una sección A, en un determinado tiempo, en un tiempo sub 0, tengo una velocidad sub 0. Entonces, para el siguiente tiempo, el tiempo 1, para la misma sección, yo voy a tener mis condiciones tanto de velocidades como de otros parámetros hidráulicos, van a ser constantes, van a ser el mismo. Esto quiere decir que por más que pase el tiempo, para la misma sección mis condiciones se van a mantener constantes. Este es flujo no permanente. ¿Y qué vendría a ser un flujo no permanente? Un flujo no permanente es lo contrario, ¿no? Quiere decir que al transcurrir el tiempo, las propiedades hidráulicas dentro de la sección van a ir variando. Como vemos en la gráfica, ¿no? En la sección A, en un tiempo inicial, tiempo sub 0, tengo una velocidad sub 0. Pero en la misma sección, pasado un tiempo, yo tengo una velocidad sub 1. Entonces, la velocidad ha ido variando tanto en el tiempo para una misma sección. Esto viene a ser flujo no permanente. Ahora, flujo uniforme. El flujo uniforme nos quiere decir que yo agarro dos secciones para un mismo tiempo, ¿no? Tengo un canal, agarro una sección A, tengo una sección B, y para un mismo valor de tiempo yo voy a tener una velocidad sub 0 para este lado en esta sección, y en la sección B también voy a tener una velocidad sub 0. Entonces esto viene a ser flujo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que las características hidráulicas del flujo permanecen constantes a lo largo de todo el canal. Y flujo no uniforme viene a ser lo contrario, ¿no? Que mis características hidráulicas del flujo de sección a sección van a ir variando con respecto al espacio, ¿no? Para un mismo valor de tiempo, ambas secciones, tanto la A como la B, no tienen las mismas características hidráulicas. Como en este ejemplo, ¿no? Mira, para este lado, en la sección A, para el tiempo sub 0, tengo una velocidad sub 0. Pero para ese mismo valor de tiempo, en la sección B no tengo una velocidad sub 0, sino tengo una velocidad sub 1. Entonces, en base a esto, el flujo no uniforme se ha dividido en flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado. Como vemos en esta gráfica, ¿no? Por ejemplo, de esta sección a esta sección tengo un flujo gradualmente variado. Y esto se debe a que mi profundidad va variando muy lentamente con respecto al espacio, ¿no? Con respecto a esta dirección. Pero ¿qué tenemos acá? Un flujo rápidamente variado. ¿Por qué? Porque las diferencias de profundidades son muy notorias para un espacio muy pequeño. Entonces, con esto ya tenemos flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado. Ahora, en la naturaleza no encontramos flujos encasillados de esta forma, ¿no? Como flujo permanente, no permanente, uniforme y no uniforme, sino que encontramos combinaciones de ellas, ¿no? Como vamos a ver a continuación, en la naturaleza podemos encontrar flujo permanente y uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Que en una misma sección, para diferentes intervalos de tiempo, mis características hidráulicas no van a variar.
con respecto al tiempo, ni tampoco van a variar con respecto al espacio. Eso quiere decir que yo agarro cualquier sección, mis características siempre van a ser las mismas. Este tipo de flujos son los flujos simplificados, ¿no? Son las mayores simplificaciones que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque esto nunca vas a encontrar en la realidad, ¿no? Pero sin embargo, para simplificación de cálculos, en algunos casos se justifica tomar este tipo de flujo permanente y uniforme. Ahora, el flujo no permanente y uniforme. Esto quiere decir que va a variar con respecto al tiempo, pero no con respecto al espacio. Para el flujo permanente y no uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Al hablar de flujo permanente, quiere decir que no va a variar las características con respecto al tiempo, pero que sí va a variar con respecto al espacio, ¿no? Como vemos en la sección A, tengo un valor de velocidad y en la sección B tengo otro valor de velocidad. Está variando con el espacio, pero no varía con respecto al tiempo para una misma sección. Yo en la sección A, para un tiempo t sub 0 tengo una velocidad v sub 0, pero para un tiempo t sub 1 voy a tener la misma velocidad v sub 0. Esto quiere decir que no va a variar con el tiempo, pero que sí varía con el espacio. Ahora, flujo no permanente y no uniforme. Este es el tipo de flujo que más se encuentra en la realidad, que más se encuentra en la naturaleza. Y es el tipo de flujo más difícil de simular o de calcular. ¿Por qué? Porque varía con respecto al tiempo y varía con respecto al espacio. ¿A cuál de todos estos te simula el GRAS? El GRAS te hace la simulación de todos estos casos, ¿no? El GRAS te puede hacer la simulación de flujo uniforme, como de flujo no uniforme, de flujo no permanente, como de flujo permanente y como la combinación de ambos, ¿no? De flujo no permanente y flujo no uniforme. Bueno, vamos a hablar un poco de la dimensionalidad. En el mercado existen software o modelos que te realizan el cálculo unidimensional, otros que te realizan el cálculo bidimensional y otros que te hacen cálculos tridimensionales. Pero ¿cuándo está justificado la utilización de cada uno de estos software, ¿no? A continuación les voy a hablar un poquito, muy brevemente, de en qué consiste el cálculo unidimensional, bidimensional y tridimensional, ¿no? Los modelos unidimensional. En los modelos unidimensional se asume que una de las dimensiones prevalece sobre las otras dos. Esta dimensión que va a prevalecer es la longitudinal a lo largo del eje del río. Entonces, para yo poder simular este tipo de modelos, la información topográfica que necesito va a ser ingresada en modo de secciones. Como vemos en esta gráfica, ¿no? En la gráfica que dice un D. Por ejemplo, la velocidad que prevalece en esta gráfica viene a ser en la dirección X. ¿Y esto en qué caso se daría? Por ejemplo, en los casos de canales, ¿no? Dentro de los canales, yo tengo una sola dirección de flujo. Tengo una sola dirección de movimiento, que es en la dirección del flujo, ¿no? Entonces, para este caso, está justificado utilizar el modelo unidimensional. ¿Para qué otro caso más? Puede ser para modelo de un río, ¿no? El modelo de un río, los ríos dentro de su cauce principal, como puede ser este el caso, la dirección del fluido es predominante en la dirección del cauce del río, ¿no? Entonces, para este caso también está justificado utilizar el modelo unidimensional. O sea, está justificado utilizar el modelo unidimensional dentro del cauce del río. Es otra cosa hallar los modelos cuando se desborde el río, ¿no? Porque cuando se desborde el río, por estos lados, ahí sí ya deja de tener una dirección predominante para tener dos direcciones, ¿no? Como es este caso. Una vez que se desborde el río, que sale de su cauce principal, ya deja de tener un movimiento
unidireccional para tener un movimiento bidimensional. Entonces, con esto les quiero decir que está justificado utilizar el modelo unidimensional para el cauce de río y para hallar áreas de inundación. Estaría justificado utilizar el modelo bidimensional. Y esto es lo que hace el GESRAS, ¿no? El GESRAS te acopla ambas. El GESRAS te dice, utiliza tu cálculo unidimensional para el eje del río principal y para las áreas de inundación utiliza el modelo bidimensional. Ahora, modelos bidimensionales consideran las variaciones en las dos dimensiones del plano horizontal. Las variaciones de velocidad u otra magnitud de interés en la columna vertical del agua se promedian y se asumen como un valor único. Estos modelos son especialmente útiles en los flujos muy extendidos, como estuarios, lagos, etc., donde la variación vertical de velocidad es pequeña. Por eso suelen llamarse modelos de aguas someras o poco profundas. Claro, ¿no? Como vimos en esta parte, ¿no? En esta parte mencionamos que el GESRAS asume que el flujo es uniforme a lo largo de toda su sección, tomando un único valor de velocidad representativa para toda esta sección, ¿no? Que vendría a ser esta. Ya, esa asunción de velocidad no nos permite tener una buena conciencia de cómo es la velocidad a lo largo de toda la profundidad, ¿no? Entonces el modelo GESRAS va a ser más exacto mientras realicemos los cálculos para aguas poco profundas, ¿no? ¿Por qué? Porque en aguas poco profundas la variación de esta velocidad va a ser menor que en aguas con mayor tipo de profundidad. Ahora, el modelo tridimensional. Los modelos tridimensionales representan los modelos más avanzados que pueden existir. Estos modelos son capaces de calcular las tres componentes espaciales de la velocidad y por tanto son aplicables a cualquier caso práctico, ¿no? O sea, el modelo tridimensional se puede aplicar para cualquier caso, pero en muchos casos no está justificado utilizar este tipo de modelos por ser, primero, requerir mucho tiempo de cálculo, segundo, requiere muchas características computacionales y tercero, que es muy costoso. Entonces, ¿cuándo está justificado realizar un modelo tridimensional? Está justificado cuando yo quiero hacer un análisis puntual. ¿Ya? Cuando quiero hacer un análisis puntual. Por ejemplo, la socavación en el pilar de un puente, ¿no? Para mí ese es un caso puntual. Yo quiero analizar cuánto va a ser la socavación en un determinado pilar. Si yo lo hago con el programa GESRAS o con otro programa que te realiza cálculos bidimensionales, los resultados no van a ser tan exactos. Por lo tanto, se recomienda realizar en este tipo de casos un modelo tridimensional que te va a dar muy buenos resultados. Entonces, para casos especiales, para casos puntuales en el que se quiera analizar de forma puntual un determinado fenómeno, está justificado realizar un modelo tridimensional. De lo contrario, si lo que queremos analizar es a nivel macro, se puede utilizar el modelo unidimensional o el modelo bidimensional. Bueno, acá tenemos algunas gráficas de lo que son el modelo unidimensional, ¿no? Como vemos, en este caso del río, la velocidad predominante es en la dirección del flujo. Y esta velocidad predominante es, claro que van a existir velocidades, otro tipo de velocidades, ¿no? Pero la predominante y la más fuerte es la que se encuentra en la dirección del flujo. Acá tenemos modelos 2D, ¿no? Como les mencioné, el modelo 2D está justificado en las zonas de inundación. En este caso se puede utilizar modelo 2D. Y el modelo 3D viene a ser para casos puntuales, ¿no? En este caso se está analizando, por ejemplo, para un espigón. Se está analizando cuánto va a ser la socavación que va a ocurrir en este espigón. Y en este caso, bueno, es para una rápida, ¿no? Una rápida de una represa. Ahora,
vamos a hablar un poco de las ecuaciones que gobiernan la hidráulica y de las ecuaciones que el GEGRAS resuelve para realizar el modelo. Vamos a hablar primero de la ecuación de conservación de la energía, ¿no? Todos conocemos la ecuación de energía, ¿no? Que en su versión más simplificada es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué nos quiere decir esto, no? Si yo tomo dos secciones, sección 2, sección 1, la energía en la sección 2 es igual a la energía en la sección 1 más la sumatoria de las pérdidas, ¿no? Ahora, este triangulito H, variación sub H, viene a ser las pérdidas por contracción. Y el S sub F viene a ser las pérdidas por fricción. Las pérdidas por contracción y expansión se pueden dar, por ejemplo, en pilares de puentes, como vemos en este caso, ¿no? Para un lado tenemos lo que es las pérdidas por contracción, y para aguas abajo tenemos las pérdidas por expansión, ¿no? El flujo, mientras se va acercando al pilar, se va a ir contrayendo, como vemos en la gráfica, y cuando pasa por el pilar se va a ir expandiendo, ¿no? Acá tenemos las ecuaciones que el GEGRAS utiliza para realizar el cálculo de pérdidas tanto en expansión como en contracción. Estas ecuaciones dependen de un coeficiente, que es el coeficiente sub B y el coeficiente sub C. Este coeficiente normalmente está entre el rango de 0.3 y 0.5 para el caso de pérdidas por expansión. Y para el caso de pérdidas por contracción está entre 0.1 y 0.3. El GEGRAS normalmente asume estos valores, o ya te da estos valores por defecto. Y el valor por defecto que te da son los valores máximos, ¿no? Para la expansión 0.5 y para la contracción 0.3. Normalmente estos valores se dejan tal y como están, pero si ustedes quieren tener una mayor justificación de por qué se ponen estos valores, esto se encuentra en el manual de usuario del programa, ¿no? Que se les hará llegar también a sus respectivos correos. Acá dentro de la ecuación de conservación de energía vemos que existe un valor de alfa sub 2 y alfa sub 1. Estos valores son llamados los valores o los coeficientes de Coriolis. Y esto el GEGRAS lo asume para justificar ¿no? lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Que el GEGRAS asume una velocidad uniforme a lo largo de una sección, y esto no es cierto, ¿no? Entonces el GEGRAS para acercarse o para suplir este dato, lo que hace es multiplicarlo por un factor, ¿no? En este caso el factor de Coriolis. Las pérdidas por fricción. El GEGRAS calcula las pérdidas por fricción mediante la ecuación de Manning, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo más problemático en este punto? Es calcular el Manning, ¿no? Como les mencioné, el valor de Manning, el coeficiente de Manning no es un valor único para toda una sección, ¿no? El valor de Manning varía a lo largo del área analizada. El GEGRAS te pide tres valores de Manning, ¿no? Te pide un valor de Manning para el cauce central, para el cauce principal. Te pide un valor de Manning para la llanura derecha y un valor de Manning para la llanura izquierda. Entonces, ya depende del profesional asumir este valor de Manning, ¿no? Puedes asumir un único valor de Manning y utilizar la ecuación de Horton o de Lotter, o puedes asumir varios valores de Manning y distribuirlos a lo largo de todo el área, ¿no? Esto ya va a depender, como les menciono, del profesional que realice el modelo. En la vida real, ¿no? Para obtener este valor de Manning se tiene que ir a campo, ¿no? Se tiene que visitar el campo, ver qué tipo de suelo se encuentra, ver el tipo de vegetación que se encuentra en nuestra área de estudio, y de esta manera tener un conocimiento mejor y poder tomar una mejor decisión del valor de Manning, ¿no? En el nivel avanzado yo les voy a enseñar el método que yo utilizo para calcular el valor de Manning. Bueno, ahora vamos a hablar de las ecuaciones de cantidad de movimiento y la ecuación, como ya les mencioné, ¿no? Acá hemos hablado de lo que era la ecuación de conservación de energía.
¿Y cuándo se utiliza la ecuación de conservación de energía? Cuando la variación del tirante no es muy brusco, ¿no? Tengan en claro esto, ¿no? La conservación de la energía no se aplica para una sección, sino se aplica para una línea de corriente. Por ejemplo, si yo asumo que esta línea azul viene a ser mi línea de corriente superficial, yo a esta línea le aplico la ecuación de la energía, en el punto 2 y en el punto 1. Pero, ¿qué pasa cuando la variación de este tirante es muy brusco? Se llega a romper la línea de corriente. Y esto ocurre precisamente en los resaltos hidráulicos, ¿no? En este resalto hidráulico se rompe la línea de corriente, por lo tanto, deja de ser aplicable las ecuaciones de la energía. Y se procede a calcular con la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? A ver, ecuación de cantidad de movimiento. En el caso de que la superficie libre del agua pase por el régimen crítico, el flujo deja de ser gradualmente variado y pasa a ser rápidamente variado. En dicho caso, la ecuación de la energía debe de ser aplicable. Dichos casos corresponden a ciertos cambios en la pendiente del cauce, contracciones bruscas, provocados por la presencia de puentes, puede ser de compuertas o de cualquier otro tipo de estructura. En tales circunstancias, Herbraz utiliza las ecuaciones de cantidad de movimiento. Acá tenemos la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿no? La ecuación de cantidad de movimiento se parece a las ecuaciones de la segunda ley de Newton, ¿no? Que es fuerza, la sumatoria o la resultante de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿no? En este caso, la resultante de la sumatoria de las fuerzas es igual a mi variación de mi cantidad de movimiento. Entonces, ¿cómo analizo estos casos? Por ejemplo, yo tengo este resalto, entonces voy a tomar un volumen de control que va a partir desde el inicio del resalto hasta el final del resalto, ¿no? Asumiendo que este es mi volumen de control, yo le voy a hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, para un lado, para aguas arriba, tengo una presión P sub 1 y para la sección 2 tengo una presión P sub 2. ¿Qué otro tipo de fuerza tengo? Tengo las fuerzas gravitacionales, ¿no? El peso de la sección y la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre obtengo esta ecuación, ¿no? Que mi presión en mi sección 2 menos la presión en la sección 1 sumado al peso del fluido en la sección X menos la fuerza de rozamiento va a ser igual a la variación de mi cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no? Cuando nos encontremos con un caso de flujo uniforme o de flujo variado, gradualmente variado, se puede aplicar las ecuaciones de energía. Pero en caso de flujos rápidamente variados, como son los resaltos hidráulicos, se realiza la ecuación de cantidad de movimiento. Estas ecuaciones las utiliza el Herbraz, ¿no? Y las utiliza de acuerdo al régimen de flujo en el que se encuentran. Bueno, como hemos visto, ¿no? La ecuación de energía y la ecuación de cantidad de movimiento, hemos visto que se han aplicado, pero para flujo permanente, ¿no? En ningún momento hemos visto el tiempo en esas ecuaciones, el factor tiempo. Ahora, ¿y qué es lo que pasa si yo quiero simular modelos de flujo no permanente, donde sí interesa el tiempo? Para resolver este inconveniente se utilizan las ecuaciones de Sine-Benat. Las ecuaciones de Sine-Benat son la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento y la ecuación de conservación de la masa. Ambas ecuaciones hacen la ecuación de Sine-Benat, tanto en su versión unidimensional como en su versión bidimensional, ¿no? Entonces, estas ecuaciones de Sine-Benat se va a utilizar cuando estemos hablando de flujo no permanente, donde intervenga el tiempo. A ver, ¿qué nos dice? En caso de que el proceso a estudiar sea claramente no permanente,
definido por las condiciones impuestas por procesos naturales, así como por las acciones humanas, en el caso que las condiciones de flujo varíen en el tiempo y en el espacio, se debe recurrir a las ecuaciones de Sine-Benat, ¿ya? O sea, cuando el flujo sea no permanente y sea no uniforme, se va a aplicar las ecuaciones de Sine-Benat. Pero estas ecuaciones de Sine-Benat, ¿no?, son ecuaciones que solo se utilizan en el caso de aguas poco profundas, ¿no? Estas ecuaciones son conocidas como las ecuaciones de aguas someras o ecuaciones de aguas poco profundas. Acá tenemos, ¿no?, la ecuación de Sine-Benat unidimensional y acá tenemos la ecuación de Sine-Benat bidimensional. Como vemos, son parecidos, solo que acá se le ha aumentado los valores en la dirección y, ¿no? Y acá solo considera los valores en la dirección X, que vendría a ser el flujo predominante a lo largo de toda la sección. Esta primera ecuación viene a ser la ecuación de conservación de la masa. Esta de acá es la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para flujos no permanentes, ¿no? Porque acá ya, como vemos, está incluido el factor tiempo.